Pues buenas noches, padres de familia. Les agradezco que estén presentes. Como se les explicó a través de los comunicados, un grupo de compañeros del séptimo semestre de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, realizan un curso en entrenamiento para el estrés y el control de la ira, dirigido a los padres para poder ayudar a sus hijos. Entonces, el día de hoy, la intención es poder compartirlo con ustedes y que sea de utilidad todo el trabajo que se ha preparado. Comienzo con la presentación para poder saber quiénes somos. Y bueno, como algunos de ustedes saben, yo también me encuentro en el séptimo semestre y los compañeros que vamos a estar trabajando es Jorge Alberto Álvarez García, Karina Estela Campos Ruiz, un servidor, Dalia Violeta Lozano Ponce y Augusto Vargas Ponce. Esta práctica corresponde al módulo de práctica supervisada 2, la intervención conductual con niños y adolescentes, y está encaminada a poder hablar, como les comentaba, tanto de entrenamiento para el control del estrés, que sería lo que trabajaremos hoy, como en las sesiones posteriores, el trabajo para el control de la ira. En este caso, para comenzar, me gustaría partir de sus conocimientos previos. En el chat de esta sesión, y ahorita lo mando también al, al grupo, les compartí una, un enlace, Mentimeter, para que podamos nosotros opinar. Si ustedes le dan clic ahí, se van a dar cuenta que los lleva a una pregunta. A una pregunta, si lo pueden ver, está en el chat y ahorita mismo lo mandé al grupo. Es una pregunta y esta pregunta nos va a permitir verificar nuestros conocimientos previos en relación a qué sabemos nosotros sobre el estrés infantil. Creo que la pueden estar visualizando ahí. Me gustaría que por favor ingresen y de sus conocimientos previos puedan ahí escribir en breves frases, muy cortito, ¿qué sabemos del estrés infantil? Si pueden, por favor, papás, ayudarnos, ahí se van a ir viendo las imágenes, las frases que vamos nosotros comentando. Entramos, vamos a encontrar una imagen que pregunta, ¿qué sabes del estrés infantil? Y podemos nosotros ahí ver lo que comentamos. Si lo pueden hacer, se les agradece, por favor. Niños con poca paciencia, muy bien. Si a alguien se le dificulta y quiere abrir el micrófono, también eh, lo puede abrir y puede participar. Exacto, también puede deberse a cambios inesperados. Muy bien. Entonces estamos viendo a lo mejor características y también por ahí causas. Cambios negativos, exactamente. Pueden ser cambios en la falta de motivación, malestares físicos, que vamos a ver más adelante si corresponde a causas, a consecuencias, a síntomas, preocupación extrema, muy bien, ansiedad, muy bien, papás. Pues como podemos ver, no estamos tan alejados de saber lo que es el estrés infantil. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es considerar un poco de cómo se define el estrés infantil para podernos adentrar en, en cuáles son las técnicas que podemos utilizar, ¿sale? Y bueno, empezamos con la sesión 1 y ahí vamos a encontrar algo importante. Miren, es importante, papás, que nosotros recordemos qué es el estrés y de acuerdo con el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, primero tenemos que entender que cuando hablamos de estrés nos referimos a la aparición de síntomas característicos que van a seguir
o se van a deber a que el niño está expuesto a un acontecimiento que lo estresa o que resulta en extremo traumático para él. Puede ser que se enfrentó a peligro, a una amenaza o alguna situación negativa o algo que le genera demasiada ansiedad y entonces esto podría o da pie al estrés. También se manifiesta como una reacción fisiológica, pero también psicológica, es decir, nos enfrentamos a situaciones adversas que van a manifestarse tanto por síntomas físicos como por el hecho de tener reacciones a nivel emocional. Y en el caso de los niños, como bien lo dijo hace rato alguien que anotó por ahí, se debe generalmente a que ellos han tenido cambios negativos en su vida. ¿Qué cambios pueden ser negativos? Por ejemplo, de repente el niño tiene que cambiarse abruptamente de escuela y el proceso de escolarización le resulta difícil. A veces, cuando el niño ya está muy acostumbrado a su maestro de un grado, el hecho de cambiar y tener que volverse a acostumbrar también le puede resultar estresante. Y el exceso de estrés, que es lo peligroso, es lo que puede afectar al niño en cómo actúa, cómo siente y cómo piensa. Aquí es importante enfatizar, papás, que el estrés en realidad, en dosis adecuadas, por decirlo de alguna manera, es bueno, porque nos permite a nosotros mantener interés y enfocarnos en cumplir una meta, una tarea, una acción. Aquí lo peligroso es cuando es un estrés excesivo, porque entonces ya nos va a afectar a nivel físico y a nivel psicológico. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles pueden ser los factores ambientales del estrés? Por lo menos se detectan cuatro, pero antes de seguir, me gustaría escuchar una participación. Por ejemplo, ahí dice que la escolarización. Un padre de familia que me diga por qué piensa que el proceso de escolarización al niño le puede generar estrés. ¿Qué vive un niño cuando se incorpora a la escuela? Por ejemplo, cuando pasan del preescolar a la primaria, ¿por qué pudiera ser estresante ese proceso de escolarización? Por la adaptación que puede tener. Exacto. ¿Y la adaptación qué cosas implica? Por ejemplo, Acostumbrarse a su nueva maestra, sus nuevos Nuevos compañeros. compañeros. a veces hasta el ritmo de el trabajo, el horario, también a lo mejor en el caso donde vivimos la lejanía, señora Laura Sánchez. Sí, mire, por ejemplo, en mi caso, que hablaba yo con la maestra de mi hijo hace unas 2 semanas más o menos, que Julián estaba viviendo estrés, puesto que me decía Julián que no tenía buena relación con la maestra. De hecho, el niño me Exacto. decía que ya no quería ir a la escuela, pero gracias a Dios, platicando con ella, trabajando en equipo, ya mi hijo está muy contento, hay buena relación y pues creo que sí ayuda muchísimo a tener este tipo de factores, porque un niño estresado y no saber lo que está estresado repercute mucho en su formación. Así es. Si no me equivoco, también por ahí hubo un cambio temporal de maestro. Y eso también, a veces no es que un maestro sea bueno o malo, sino que el simple cambio significa una adaptación. El niño ya empezó y se adaptó, y ahora viene un nuevo docente y tiene que, a lo mejor el niño siente como que empieza de cero y de algún modo le genera estrés. Pero también es importante, muchas gracias, ver cómo las demandas familiares también lo pueden estresar. ¿Y qué son las demandas familiares? Que le exigimos más de lo que el niño a lo mejor siente que puede dar. Un papá que me ponga un ejemplo de cuál puede ser una demanda familiar que diga, a veces cuando yo pido esto, no me doy cuenta que le puedo estar generando estrés. El que pueda sacar buenas calificaciones, el exigirle las Exacto, calificaciones. exacto. Y a veces eso genera que los niños tengan sentimientos negativos. O por ejemplo, aquí en Jalapa es muy común el hecho de que los niños acudan a los clubes de tarea o a las extraclases o a otros entrenamientos. Y es sano, como dijimos hace rato, en buena medida es sano, pero a veces el exceso los puede estresar. Entonces también es importante que nos demos cuenta que la demanda familiar puede ser un factor que esté generando estrés.
la interacción con sus propios compañeros. De entrada, porque a veces tenemos niños tímidos, se les dificulta convivir. A veces cuando un niño es nuevo, este, también enfrentarse a una escuela donde todos los compañeros son nuevos y empieza a conocer, le puede generar estrés. Y si hablamos de situaciones que, como bien dijo la señora Sánchez, no se atienden a tiempo, por ejemplo, el que pueda tener problemas con algún compañero de interacción, de comunicación, si no se atienden a tiempo, también puede ser un detonante de estrés. Y algo que finalmente se señala que a veces pasamos por alto, es que también los acontecimientos del medio social donde el niño se desenvuelve le estresan y hoy más que nunca. Si ustedes se dan cuenta, hoy los niños se preocupan más por cosas que antes nosotros pensábamos que eran de los adultos. Ejemplo, la economía, ejemplo, hasta la situación política, y ustedes me pueden mencionar otros ejemplos de situaciones que corresponden a los adultos y sin embargo al niño le angustian. Otro ejemplo típico que se relaciona con demanda familiar y con acontecimientos de mi medio. Si hay discusiones, por ejemplo, en el círculo familiar, como en su medio, él presenta, perdón, él presencia un ataque, un asalto o una situación violenta, vecinos simplemente discutiendo, eso también puede generar estrés. Entonces, como pueden ver, el niño está expuesto a que el estrés sea parte de su vida y por eso nosotros tenemos que saber cómo mediar, ¿ok? En este sentido, hay un autor que se llama apellida Oros, que él nos dice que es importante que nosotros entendamos por qué se puede ocasionar el estrés. Por eso les decía yo que es importantísimo que antes de pasar a las técnicas, entendamos de dónde surge el estrés, porque antes no hablábamos de eso en los niños. Bueno, puede ser ejemplos, preocupación por las tareas escolares o las calificaciones, como bien lo dijo la señora Frías, por el manejo de las responsabilidades, por ejemplo, responsabilidades mayores a las que él puede gestionar, tanto en la escuela como en extraclases, por poner un ejemplo. Problemas con amigos, enfrentarse al acoso escolar, presiones de los compañeros. También cuando él se muda, cuando hay un cambio abrupto de escuela, que de la noche a la mañana él tiene que cambiarse, también eso le genera estrés, como ya dijimos. Pueden incluso tener pensamientos negativos de ellos mismos. En la escuela, por ejemplo, tenemos la experiencia, porque trabajamos directamente con los niños, que a veces nos sorprende el hecho de que hay niños de 9, 10, 11 años que tú les preguntas y tienen un bajo autoconcepto. Cuando tú les preguntas cómo se ven a ellos mismos, hay pensamientos negativos y estos les generan estrés. Hace unos días un niño decía que quería una pelotita y le decía yo, hijo, pero eso es para las personas adultas, para el estrés. Y nos decía preocupado, ay, sí, maestro, pero es que yo me estreso mucho. ¿Por qué? Y empezamos a platicar de los pensamientos que él tiene. También cuando los niños van creciendo y van teniendo cambios físicos, a veces los obviamos. A veces simplemente decimos, como es parte del desarrollo, pues el niño lo tiene que entender. Pero acuérdense que también va acompañado de cambios hormonales y esto puede generar que se confunda sus pensamientos, sus sentimientos y esto también le genera estrés. Cuando hay una separación, cuando hay un divorcio en la familia, pues sobra explicar por qué esto le estresa. Crisis económica en el hogar también lo va a estresar y la inseguridad. Aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría preguntar, ¿por qué creen ustedes, el que quiera participar, que el divorcio o la separación les genera estrés y a veces el adulto no lo piensa? ¿Qué se rompe para el niño en un divorcio o, en una separación? ¿El que quiera participar? La figura paterna, tiene una Ujú. idea de lo que es una familia, papá, mamá, hijo, y el no sentirlo, en mi caso, por ejemplo, gracias a Dios, pues no he vivido esa experiencia ni quisiera, y mi hijo siempre me dice, mamá, yo no estoy preparado para vivir como mi compañero, yo no soy tan fuerte como él, ni lo quiero vivir. Entonces arreglen sus cosas o platiquen, pero eso no es solución. Entonces me doy cuenta que él vive estresado y con miedo a que cuando papá y mamá tienen una discusión, posiblemente o indiferencia,
los niños son muy inteligentes e inmediatamente se dan cuenta de todo, aunque lo quieras esconder, de que no le hablas al papá o el papá no te habla a ti. Y en lo personal, el mío siempre me ha comentado eso, ¿no? Tiene como que esa preocupación, más sin embargo, pues uno como padre debe de, pues hablar con el hijo y decirle, eso es algo que tú no tienes por qué preocuparte, ¿no? Son temas de adulto, pero es difícil porque vivimos juntos, o sea, es el medio. Exacto. Y creo que ese sería en parte. Y escuchar un comentario hace que los demás podamos recordar cuestiones que a lo mejor pasamos por alto porque, repito, como al principio les comenté, estamos acostumbrados a obviar lo que el niño siente o lo que el niño piensa, y entonces no nos damos cuenta que sin querer, al no atender estas situaciones, también estamos contribuyendo a que se genere estrés, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, podemos relacionarlos en síntomas físicos y también emocionales. Síntomas físicos, y fíjense lo delicados que son, puede ser la disminución del apetito o cambios alimentarios, manifiesten malestares como el dolor de cabeza. De repente podemos tener otros comportamientos como el que se mojan en la cama, pueden tener pesadillas, incluso alteraciones en el sueño, molestias estomacales, dolor de estómago u otro dolor físico, pero que nosotros sabemos que realmente no hay una enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos seguros que no hay una enfermedad y el niño me está presentando síntomas como estos, es un foco rojo. Algo lo está estresando y tengo que prestar atención, qué es lo que está pasando y cómo puedo yo ayudarlo, qué recursos puedo tener yo para ayudarlo en el momento, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los síntomas emocionales? El niño empieza a presentar ansiedad, no se puede relajar, vive con miedo, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a quedarse encerrado por accidente, el miedo a personas desconocidas. También se aferra al adulto, busca no perderlo de vista. Hoy, por ejemplo, en el recreo nos dimos cuenta, con algún alumno, cómo se nota el cambio cuando de algo le está pasando y hay que tener ese foco rojo, a cuando uno dice, a lo mejor sería bueno que hoy estuvo abrazado de todos los maestros, incluso a mí me llevó hasta su asiento y no me soltaba. Pero cuando esto no es un comportamiento habitual del alumno, también es un foco rojo, ¿sale? Aunque parezca que es positivo, si no es habitual en él, foco rojo, ¿ok? Rabia, llanto, de repente, incapacidad para controlar sus emociones, puede portarse agresivo, puede tener comportamientos típicos a los que ya no hace por su edad, ¿sale? Por ejemplo, cuando comúnmente decimos empieza a hablar, como decimos comúnmente chiquión, empieza a tener comportamientos aún más adecuados a edades inferiores de las que él tiene porque ya no tenía esos comportamientos. Esas regresiones también son un foco rojo. Y cuando es renuente a participar en actividades escolares o de la familia, entonces otra vez nosotros alerta, alerta. Hay un síntoma de que el niño puede vivir con estrés, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias en la salud infantil? Y esto es lo significativo. Para empezar, hay una debilidad indirecta del sistema inmunológico o defensas bajas que lo puede llevar a enfermedades recurrentes, porque acuérdense que hablábamos hace rato de que tenemos consecuencias a nivel fisiológico y a nivel emocional. El cuerpo te anuncia cuando está mal y el cuerpo empieza a manifestar malestares. También, de acuerdo a los especialistas, presentan un mayor riesgo de problemas como obesidad, presión arterial alta, diabetes y enfermedades cardíacas. Y este punto es impresionante porque a lo mejor ustedes han tenido la oportunidad de ver que ya tenemos infantes entre 9, 10, 11 años o más pequeños que están padeciendo diabetes o que han tenido problemas fuertes de ansiedad e incluso tienen problemas de presión arterial alta. También puede llevar al niño a la depresión e incluso llevarlo a padecer enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, las consecuencias que puede tener en la salud son muy, muy fuertes. La fatiga es una consecuencia porque hay un gasto energético mayor cuando el niño se encuentra en una situación que lo estresa.
También, como hace rato lo comentábamos, hay una repercusión negativa en nuestro sistema digestivo, por lo que se generan trastornos de este tipo, dolores, por ejemplo, la diarrea o el estreñimiento, problemas para poder dormir, e incluso el niño se ve afectado en su capacidad de concentrarse y poder tomar decisiones. Si se dan cuenta, las consecuencias son muy, muy fuertes. Hasta este momento, la sesión va encaminada a que entendamos primero qué era el estrés, ¿sale? Después de entenderlo, ver cuáles son sus características, cómo podemos identificar los síntomas, cuáles son las consecuencias y por qué nos debe importar atenderlo, y cuáles son los factores ambientales que pueden estar generándolo. Ahora, la siguiente parte es, ¿qué puedo hacer? Lo atiendo, sí. Lo llevo a terapia, que sería excelente, o es excelente. Pero ¿qué puedo hacer yo como papá? ¿O qué recursos tengo para ayudarlo de manera inmediata? Bueno, vamos a empezar con las estrategias de afrontamiento. La que corresponde a esta sesión es la técnica de respiración, que todos la conocemos. Es muy sencilla. Son recursos que tenemos a la mano y en estas sesiones los vamos a recordar, ¿ok? Primero, ¿qué es la técnica de respiración? Va a ser un proceso esencial que busca que nosotros nos regulemos, que la actividad metabólica se regule. Mediante el intercambio de gases durante la respiración, se va a producir tanto el aporte de oxígeno necesario para las funciones celulares como la expulsión de lo que genera dicha combustión. Es decir, una situación tan sencilla y tan habitual nos puede ayudar mucho a regularnos. Y el día de hoy les vamos a hablar de la respiración profunda, que es una estrategia, y vamos a ver ahorita un video, pero les voy a compartir otro más largo para no ocupar mucho tiempo el día de hoy, que pueden ver en sus casas, dura 15 minutos y va enfocado a diversas formas de practicar la respiración con los niños. Y bueno, ¿qué es la respiración profunda? Se trata de un ejercicio útil para reducir el nivel de activación general. ¿Qué hago? Me siento cómodamente, coloco la mano izquierda sobre el abdomen y la derecha sobre la izquierda. Imagino una bolsa vacía dentro del abdomen, debajo de donde apoyan las manos. Comienzo a respirar y debo notar cómo esta bolsa se va llenando de aire. Voy a inspirar durante 3 o 5 segundos, voy a mantener la respiración y voy a repetir interiormente, mi cuerpo está relajado. Voy a exhalar el aire despacio al mismo tiempo que me voy a dar indicaciones que me permitan a mí relajarme. Y este ejercicio yo lo voy a repetir 4 o 5 veces durante diversos momentos del día para que yo me logre regular. Y esto lo puedo hacer también con el niño. Esta es la explicación de cómo se aplica la respiración profunda, pero vamos a ver ahorita un video de cómo la podemos realizar de manera sencilla, ¿ok? Permítanme nada más proyectar dónde está la respiración. Acá. Ya lo deben estar viendo, ¿sí? Hoy vamos a aprender a hacer un ejercicio para relajarnos mejor que incluye respiración profunda. Para empezar, queremos colocar nuestras manos encima de nuestro estómago y sentir que nuestro estómago se llena y se vacía de aire. Esto se puede hacer de 3 diferentes formas. Se puede hacer con las manos enfrente, con las manos a los lados encima de los muslos, o como empezamos con las manos encima del estómago. Y lo que queremos hacer es contar mientras respiramos, 5 segundos. Cuando inhalamos vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Se va a aguantar la respiración por 5, 4, 3, 2, 1. Y después se va a exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Queremos que se haga este ejercicio por lo menos 4 veces seguidos para que uno se sienta bien tranquilo y relajado.
Si después de las 4 rondas todavía se siente un poco ansioso, se puede hacer otra vez y repetir. Gracias. Este ejercicio es muy fácil de hacer y lo podemos realizar en cualquier momento del día. Nosotros mismos también cuando estamos en la cocina o en la recámara y o siento que voy a perder la paciencia de estrés, me detengo, respiro, utilizo la técnica que es muy sencilla y me relajo. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Con los niños a veces a ellos les interesa que sea pues como juego, porque a ellos les llama la atención o les atrae viéndolo así, de manera lúdica. Bueno, encontré otro video que cuando termine la sesión se los voy a compartir para que ustedes lo vean y vean qué tan sencillo es poderlo practicar. Este habla acerca de que los niños pueden practicar simulando la respiración de la abeja. Ok, voy a ver si lo puedo compartir para que lo vean. Aquí está. Lo vemos y vean cómo también con juego el niño puede aprender a practicar la respiración y relajarse. Mini Padmini, Brahmari, abeja. Zumbo como una abeja y mis pensamientos se alejan. Este es un ejercicio de respiración que puedes hacer cada vez que quieras calmar tus pensamientos o tan solo cuando quieras ser como una abeja. Esta respiración se llama abeja porque durante la exhalación o salida del aire pronunciamos la letra M, así, como el zumbido de una abeja. Mini Padmini te mostrará cómo se hace. Primero, elevando tus codos a la altura de tus hombros, tápate las aletas de las orejas con tus dedos índices hasta no oír nada del exterior. Cierra tus ojos. Inhala o toma aire por la nariz muy profundo y mientras lo sacas pronuncia hasta el final de la exhalación. Luego quédate con los ojos cerrados sintiendo las sensaciones en tu interior. Repite este ejercicio cuantas veces quieras, empezando con 3 o 4 respiraciones. Muy bien, ya puedes empezar. Y como pueden ver, las técnicas de relajación relacionadas con la respiración son sencillas, a nuestro alcance y traen mucho beneficio, especialmente recuerden, porque nos permite la regulación a nivel metabólico y esto permite que nosotros también nos tranquilicemos. ¿Ok? Quiero aprovechar 2 minutos nada más en esta primera parte de la sesión. Ahorita continuamos con la segunda. En cuanto a las técnicas de respiración, quisiera saber una opinión, escuchar. ¿Les parece que es complicado o lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Creen que es útil? Sí. Que me podría explicar o una participación del por qué consideran que Sí, estas sí, sí. técnicas que a veces pasamos por alto por sencillas, realmente sí son muy útiles? Si me permite, maestro. Sí, gracias. Bien, como usted mencionó, inicialmente el estrés pues, es un proceso fisiológico y psicológico, ¿verdad? Entonces, pues de hecho el estrés pues es un proceso inherente a la condición humana. Todo ser humano lo tiene que experimentar. Entonces, como se desarrolla el proceso del estrés, en donde se da una relación entre mente y organismo,
Al momento de aplicar una técnica de respiración, precisamente se trata de hilar nuevamente la mente con el organismo. Las técnicas que usted menciona son altamente efectivas, siempre y cuando nosotros como papás sepamos aplicarlas, primeramente nosotros, para poder conducir a nuestros hijos para que la hagan de manera efectiva. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que enseñarlos a que no se trata de respirar por respirar al intentar llevar a cabo la técnica, sino que implica una concentración de, de uno mismo para que de esa manera exista esa conexión entre mente y organismo, para que de esa manera se logre nuevamente regularizar la función de todo nuestro organismo, porque cuando hay estrés, lo que ocurre es un desequilibrio integral. Entonces, cuando las personas estamos estresadas, lo que ocurre es que aumenta nuestro latido cardíaco, el torrente sanguíneo se acelera y por eso es que se dan muchas reacciones en cadenas fisiológicas. Entonces, ahora, mediante la respiración, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente buscar esa hilación mente-cuerpo para que podamos nuevamente estabilizarnos física y emocionalmente. Agradezco mucho su intervención, señor García, y efectivamente, en esta sesión, al ser un tiempo limitado para poder abarcar los temas y darles material de utilidad, pues se ve de manera breve, pero como bien lo dijo el señor García, se les van a enviar los materiales para que los vean con detenimiento y la clave es que los podamos aplicar de la manera correcta para que sean útiles con sus hijos.